Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva cápsula del día de hoy, cápsula número 2, Teoría de la Constitución. Objetivo. El estudiante analizará las aportaciones de Carl Smith, de Jans Kelsen y de Hermann Kelsen a la teoría constitucional, identificando sus principales planteamientos sobre la Constitución, el Estado y el orden jurídico para comprender su influencia en el constitucionalismo contemporáneo. Introducción. El estudiante podrá estudiar las principales teorías desarrolladas por Carl Smith, Hans Kelsen y Hermann Hare, reconociendo las diferencias y sus aportaciones de cada autor. Al estudio de la Constitución. A través del análisis de sus postulados comprenderá las distintas perspectivas sobre la naturaleza, función y eficacia de la Constitución, fortaleciendo su capacidad de interpretación dentro del ámbito del derecho constitucional. 2.4. Carl Smith y la teoría constitucional. Carl Smith fue un jurista alemán del siglo XX que realizó importantes aportaciones a la teoría constitucional, especialmente en el estudio de la naturaleza de la Constitución y del poder político. Sus ideas continúan siendo objeto, de análisis por su influencia en el constitucionalismo moderno. Smith sostenía que la Constitución no debe entenderse únicamente como un conjunto de normas jurídicas, sino como el resultado de las decisiones políticas fundamentales que dan origen y organización al Estado. Desde esta perspectiva, la Constitución expresa la voluntad política que define aspectos esenciales como la forma de gobierno, la distribución del poder y la estructura de las instituciones políticas y públicas. Aunque sus planteamientos han sido ampliamente estudiados, también han recibido críticas debido al contexto histórico en el que fueron desarrollados y algunas de sus posturas sobre el ejercicio del poder. La decisión política fundamental de la Constitución. Uno de los conceptos centrales del pensamiento de Smith es la decisión política fundamental. Para este autor existen decisiones que determinan la identidad y organización del Estado, y son estas las que constituyen el verdadero contenido de la Constitución. Smith distinguía entre la Constitución y las leyes constitucionales. Consideraba que la Constitución contiene las decisiones esenciales del Estado, mientras que las leyes de las constitucionales desarrollan aspectos específicos de su funcionamiento. Esta diferencia permite comprender que no todas las normas incluidas en un texto constitucional tienen la misma importancia, ya que algunas regulan cuestiones administrativas y otras establecen las estructuras básicas del Estado. El análisis de esta distinción facilita entender por qué determinadas reformas pueden modificar normas constitucionales sin alterar los principios fundamentales sobre los que se descansa el orden constitucional. Vigencia e influencia del pensamiento de Carl Smith. Las aportaciones de Carl Smith han influido en el estudio del poder constituyente, la soberanía y la interpretación de la Constitución dentro de la teoría constitucional. Sus ideas han servido como punto de partida para numerosos debates académicos. Uno de sus principales planteamientos más conocidos señala que la soberanía implica la capacidad de tomar decisiones en situaciones excepcionales, lo que abre una amplia discusión sobre los límites del poder del Estado y la protección del orden constitucional. Diversos autores consideran que sus teorías deben analizarse de forma crítica, destacando la importancia de mantener controles constitucionales que impidan la concentración excesiva del poder y garanticen el respeto de los derechos fundamentales. En la actualidad, el estudio de Carl Smith permite comparar distintas concepciones de la Constitución
y comprender cómo ha evolucionado el pensamiento constitucional hacia modelos democráticos basados en el Estado de Derecho y la protección de derechos humanos. Hans Kelsen. Hans, Hans Kelsen y la teoría constitucional. Hans Kelsen fue un jurista y filósofo del derecho del origen austriaco, reconocido como uno de los principales exponentes del positivismo jurídico. Sus aportaciones transformaron el estudio del derecho constitucional y de la organización del sistema jurídico moderno. Kelsen desarrolló la teoría pura del derecho, mediante la cual propuso estudiar el derecho de manera científica, separándolo de factores políticos, morales, religiosos o sociales para centrarse únicamente en las normas jurídicas. Dentro de esta teoría, la Constitución ocupa un lugar más alto del orden jurídico positivo, ya que sirve de fundamento para la creación y validez de las normas que integran el sistema legal. El pensamiento de Calcén influyó profundamente en el constitucionalismo contemporáneo, especialmente en la conciliación del principio de la supremacía constitucional y del control de la constitucionalidad. La Constitución y la jerarquía normativa. Una de las aportaciones más importantes de Hans Kelsen es la teoría de la jerarquía normativa, representada mediante la conocida pirámide de Kelsen, que organiza las normas jurídicas según su nivel de autoridad. En la parte superior se encuentra la Constitución, seguida por las leyes, los reglamentos y finalmente los actos jurídicos individuales. Cada norma obtiene su validez de otra ubicada en su nivel superior. Este modelo permite comprender que ninguna disposición puede contradecir a la Constitución, ya que perderá su validez jurídica al infringir las normas supremas del Estado. La jerarquía normativa garantiza la coherencia del sistema jurídico y proporciona un criterio para resolver los conflictos entre normas de diferentes rangos. Influencia de Kant Kelsen en el constitucionalismo. Carl Kelsen también impulsó la creación de mecanismos especializados para proteger la supremacía constitucional, proponiendo la existencia de tribunales encargados de verificar que las leyes sean compatibles con la Constitución. Su teoría fortaleció el principio de la legalidad al establecer que todas las autoridades deben actuar conforme a las normas jurídicas y respetar la estructura jerárquica del ordenamiento legal. Las ideas de Kelsen continúan siendo fundamentales para comprender el funcionamiento del control constitucional, la validez de las normas y la organización del sistema jurídico en los estados modernos. En la actualidad, su pensamiento sigue siendo una referencia indispensable para el estudio de la teoría constitucional, ya que explica cómo la Constitución sirve de fundamento para todo el orden jurídico y garantiza el Estado de Derecho. 2.6. Hermann Herr. Hermann Herr y su concepción del Estado. Hermann Herr fue un jurista y politólogo alemán del siglo XX que realizó importantes aportaciones a la teoría constitucional y a la teoría del Estado. Su pensamiento buscó integrar el análisis jurídico con la realidad política, social y económica de la que se desarrolla una constitución. Para Herr, la constitución no debía estudiarse únicamente como un conjunto de normas escritas, sino como un orden jurídico que se encuentra estrechamente relacionado con la vida social y con las condiciones reales de un Estado. Su enfoque destacó que el derecho constitucional debe explicar tanto la organización jurídica del poder como los factores sociales que influyen en el funcionamiento efectivo de las instituciones políticas y en la protección de los derechos fundamentales. 2.6. Hermann Herr. Importancia del pensamiento de Hermann Herr. Herr sostenía que una constitución solo puede cumplir plenamente su finalidad cuando existe una correspondencia entre sus normas y la realidad política y social del país. De esta manera, la eficacia constitucional depende tanto del texto como de su aplicación práctica.
Sus aportaciones fortalecieron al estudio del Estado de Derecho al resaltar la importancia del equilibrio entre el poder público, la justicia social y el respeto a la dignidad de las personas dentro del orden constitucional. El pensamiento de Hermann Hare continúa siendo un referente en la teoría constitucional, porque permite comprender que una constitución es un instrumento jurídico vivo, cuya eficacia depende de la interacción entre las normas, las instituciones y la sociedad. Esto ha sido todo por la cápsula de hoy. Espero que esta información sea de mucha ayuda. Nos vemos en la próxima.